¿O qué entienden ustedes por globalización? ¿Algo que abarca a todo el mundo? Algo que abarca a todo el mundo. Es muy bien, podríamos decir, porque tiene que ver con las conexiones, ¿ya? Y ustedes, fíjense, ¿tienen un celular a mano, por ejemplo? Sí, obvio. Ya. ¿De dónde está hecho el celular? ¿No dice Made ¿De in? otro país? ¿Qué país, por ejemplo? China. Ah, no sé. Claro, Made in China. ¿Por qué tenemos un celular hecho en China acá en Chile? ¿Samsung es chino? Da lo mismo de qué país sea la marca. No está hecho casi siempre. La gran mayoría de las cosas están hechas en China, independiente de la marca. Y eso lo vamos a ver un poco que es consecuencia de la globalización. Entonces, la globalización, como dijo la Francesca, tiene que ver con que el mundo se ha transformado en un mundo muy interconectado, ¿ya? Que va a tener muchas consecuencias positivas, pero también un poco de negativas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos en todos lados un McDonald's, ¿no? Sí. Ya. Eso también es producto de la globalización, o de que las noticias vayan llegando de un lado a otro. ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar la noticia de la explosión en Beirut a Chile? Un día. Diría un día, yo diría menos de un día, ¿ya? Entonces es una conexión muy rápida. O sea, la globalización tiene que ver con todo eso. Y va a ser directamente como consecuencia de lo que es la Guerra Fría actualmente. La actualidad va a ser consecuencia de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito. El fin de la historia. A ver, ¿por qué se habla después de la Guerra Fría que es como que sacado un poco lo que es la historia? ¿Ya? Si nosotros vemos teorías que dicen casi siempre lo que va a ocurrir a lo largo de la historia es que la historia va a estar impulsada por una lucha de ideologías, ¿ya? Antes era la lucha de clases, lucha de ideologías, pero ¿qué va a ocurrir cuando se acaba la Guerra Fría? Prácticamente no va a existir una lucha por la hegemonía del mundo. No va a haber dos potencias que peleen por quién es el que va a liderar el mundo, porque ya ganó lo que fue Estados Unidos, ¿ya? Ganó lo que es la democracia liberal de Estados Unidos y perdió el comunismo, ya de la Unión Soviética. Entonces, se podría decir que es como un fin de la historia porque ya no hay dos potencias que están luchando, que eran el motor de la historia, que significaría la lucha de clase, etcétera, etcétera. Pero no existe eso. Entonces, el problema que acaba de existir es que ya ganó un bando y el que se está poniendo como, de alguna forma, controla todo el mundo, que es Estados Unidos, ¿ya? En la actualidad, ahora, 2020, ¿se puede decir que es así o no? 2020. ¿Qué salió ayer en las noticias? O anteayer. Chat. ¿Sí? Pucha. Estados ¿Sobre qué? Unidos, Estados Unidos, ya. ¿Estados Unidos domina todo el mundo, no? ¿O hay otra potencia que se está asomando, discutiendo con Estados Unidos? Como una nueva guerra fría. ¿Corea? Ah, no, no ¿Corea? sé. A ver, ¿Del norte no? ¿Pasan peleando con Estados Unidos? Corea del Norte sí pasa peleando con Estados Unidos, entonces ahí podría ser como un clavo, pero, por ejemplo, ¿quién le cerró a ver, Facebook a Estados Unidos? O, ¿Cómo? o a quién le cerró TikTok a Estados Unidos? China. China. ¿A China? Se dan cuenta que está existiendo como una nueva forma de luchar por la hegemonía. También salió con el caso de las vacunas, ¿ya? Ahora están discutiendo quién es el que tenía primero la vacuna y quién es el que está ganando ahora supuestamente. Rusia. Rusia. Nadie está ganando, nadie. Supuestamente Rusia está ganando con la vacuna. Pero se supone porque ellos quieren quedar como primero en la pandemia, pero no es así, porque salió una experta rusa diciendo de que no tenía como todos los requisitos de la vacuna. Entonces era como para que Rusia, perdón, quedara como de los primeros, algo así. Independiente de eso, si funciona o no, el que va a sacar primero la vacuna, Pero si no es va a Rusia, funcionar, profe, no va a funcionar. pero a lo que voy el caso es que el primero que saque la vacuna va a ser como el que va a controlar la hegemonía mundial, entonces es una competencia. Ya, entonces tampoco podemos decir que hay como un fin de la historia porque se acabó la Unión Soviética y ahí ahora están surgiendo nuevas potencias. China es la principal potencia competencia de Estados Unidos, ¿ya? Y Rusia ahora con esto de la vacuna de alguna forma intenta meterse como en la pelea. Entonces siguen estas disputas.
¿Ya? Ya. A ver. Y ahora vamos principalmente a lo que es el término globalización. ¿Ya? La globalización es un proceso histórico, ¿ya? De integración mundial en todos los ámbitos prácticamente, tanto económico, político, tecnológico, social, cultural, ¿ya? Ahí lo va a ver en cada aspecto. Por ejemplo, cultural. ¿Cómo se puede ver a la globalización? ¿Dónde podemos ver que existe una cultura que la globalización ha hecho que la cultura sea igual para todos? Un ejemplo me pueden dar. Ya, el TikTok. Todos, la mayoría, no sé cuánto harán TikTok acá. ¿Por qué una aplicación de China lo usan ustedes? ¿Me pueden explicar eso? O el Instagram, que no sé de qué país Porque con la será. globalización ¿Cuál fue la pregunta, profe? se comparten las aplicaciones y todas las cosas las comparten, ¿no? Claro, aquí me dicen porque es mundialmente conocida, ¿ya? La globalización hizo que TikTok sea conocida por todos y ustedes todos utilicen TikTok, ¿o no? O Instagram, lo que sea, ¿ya? Eso hace 50 años no hubiese podido pasar, y también tiene que ver por el Internet. Entonces, culturalmente ahora como el Instagram ya está aceptado, todos usan Instagram, entonces todo en el mundo usan Instagram y no hay una separación de que, oh, este país no usa Instagram, etcétera, etcétera, o usan TikTok. Entonces, la cultura de alguna forma se ha homogenizado, ¿ya? O sea, todos usan lo mismo, etcétera, etcétera. No hay tanta diferencia entre diferentes culturas, sino que hay una cultura globalizada, ¿ya? Lo mismo va a pasar con lo social y lo tecnológico, ¿ya? Todos usan casi la misma tecnología, etcétera, etcétera. Lo que sí va a ocurrir en la globalización, que es un mundo interconectado, comunicado entre todos ellos, ¿ya? Súper importante eso. Es un mundo muy intercomunicado, principalmente por lo que sería el Internet, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso se va a intensificar después de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos ya tiene la hegemonía mundial prácticamente. Hegemonía mundial totalmente, ¿ya? A ver, esto es muy importante. ¿Por qué se caracteriza la globalización? ¿Ya? Primero que todo, aquí les puse los tres aspectos. La internacionalización de la economía. ¿Qué quiere decir? Que la economía ya no se basa en lo local, no se basa en que el país crezca dentro y venda sus cosas dentro del país, sino que hay una economía de mercado abierto, ¿ya? Por ejemplo, claro ejemplo, los celulares. ¿De dónde vienen los celulares? China. De China China. dijeron. China. China. Ya. Si ustedes tienen un celular Samsung, que no es chino, pero está construido en China, ¿a qué país se va la plata del celular Samsung? Ya, que es Estados Unidos, coreano. no sé. A Corea. Samsung es coreana, creo. ¿Ya? ¿Por qué nosotros en Chile nos llega un celular coreano? Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué también, a quién le vende cobre Chile, por ejemplo? ¿A China era o no? A China, y de ahí hacen los cables y después nos venden los celulares. ¿Ya? La economía es súper importante. Hay una internacionalización. Nos van a llegar productos de todos lados. Ustedes ven, por ejemplo, hay marcas que van a llegar a Chile que nunca antes habían estado. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes piensen en una tienda del mall de ropa. Lo más probable es que no sea chilena. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba esa que se abrió hace poco? La H, ¿cuánto? H&M. 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 No es una empresa chilena, ¿sí? ¿O sí? No. Ya. Es una Esa es empresa, una empresa grande. es una empresa grande que va a llegar a Chile. ¿Ya? ¿Y por qué una empresa grande Ya de...? está en Chile, profe. O sea, ya Está llegó, poco perdón. actualizado usted. No importa. La cosa es que ya llegó a Chile. Es súper importante eso. Entonces, nos damos cuenta que muchas empresas de otros países van a llegar a diferentes países. Por ejemplo, el caso más icónico podríamos decir el McDonald's. En todos lados hay un McDonald's. Pero después, por ejemplo, ahora hay Papa John's. En todos lados hay Papa John's, ¿o no? Entonces, son empresas internacionales que van a llegar a todos lados. Entonces, hay una internacionalización de la economía. La plata del país se va, vuelve, llega a otro lado, llega de otros países. Entonces, hay un enredo de plata gigantesca porque prácticamente la plata no se queda en Chile, o no entre Chile, o se va de Chile, o viene de otro país a Chile. Entonces, la plata ya no se concentra solo en un lugar, se mueve por distintos
lugares del mundo, ¿ya? Y eso lo pasa, por ejemplo, también lo que es la AFP, que no sé si dieron la noticia que la AFP invertía la plata de los chilenos en empresas extranjeras. ¿Ya? Entonces va a ocurrir mucho eso. El dinero se va a ir moviendo de un país a otro. Y eso es muy común. De hecho, por eso tampoco podemos decir que el dinero es algo físico, sino ya es prácticamente digital. Y eso nos va a llevar a lo que sería la revolución tecnológica, ¿ya? Ayer ustedes vieron el video de Sofía, ¿o no? Sí, en inglés lo En vimos. inglés, ¿ya? Hay una revolución tecnológica que se ve claramente acá, por ejemplo, ya, ahora mismo estamos hablando por internet, cada uno está en su casa, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, también los robots ya prácticamente han reemplazado en muchos aspectos al humano. No sé si supieron que, por ejemplo, hace 20 años, ningún robot le había ganado a un humano en ajedrez. Y ahora prácticamente ya no se, es raro que un robot le gane en ajedrez a un humano. ¿Sabían eso, no? Que prácticamente ahora se hacen torneos de robots de ajedrez. ¿Qué robot es mejor que el otro? Entonces ya hay... ¿Cuántas veces o cuánto nos queda de alguna forma para que la tecnología sobrepase las características del humano? ¿Qué creen ustedes? ¿El robot nos puede reemplazar o no? Dylan, ¿qué creen ustedes? ¿Un robot puede reemplazar a un humano, no? No, porque se le pone el botón de off y se apaga. Sí, Mm, puede. Sí. sí, ¿Lo porque puede reemplazar a un humano? sí, Sí. yo creo que en gran parte, en todo un robot puede finalmente reemplazar a un humano, ¿ya? Porque finalmente nuestros pensamientos también son eléctricos. Entonces finalmente el robot sí finalmente puede llegar a ser un reemplazo a un humano en muchas cosas. El humano puede ser mucho en algunas cosas mejor, pero ¿podemos llegar a ser reemplazados por un robot? Sí. Entonces eso tiene que ver mucho con la revolución tecnológica. ¿Que cuál es el problema de la revolución tecnológica? Profe, esto ya pasa, po. ¿Qué? A ver, Esto ¿en ya qué pasa? pasa. Esto, Sí, pasan muchas cosas, pero cuando se construyen autos, por ejemplo, la pintura antes lo hacía la persona a mano. Aquí un ejemplo. Y ya, ahora hay un robot que lo hace, po. sí. Lo reemplaza, lo hace mejor y más rápido. ¿Y cuál es el problema de eso a futuro que puede llegar a causar la Que globalización? va a dejar gente sin Sí, trabajo y esas cosas. ya, ese es un problema que tenemos que ir viendo, ya, que se va a ver a futuro porque claramente el robot o la tecnología puede llegar a reemplazar al humano, como lo que sucedió en la revolución industrial hace mucho tiempo. Pero ¿qué va a pasar ahora? No sabemos. Y ese es un problema a cuidar sobre la globalización y la revolución tecnológica. Y finalmente, existe lo que es una sociedad de la información, ¿ya? Todos tenemos la información muy rápido. ¿Cuál sería el problema de tener la información muy rápido? ¿En qué podemos caer? Por ejemplo, todos tuvimos la información de Beirut en una hora, máximo. Ya como en 10 minutos ya todos sabían que había explotado que no me acuerdo qué explotó en Beirut. Un barco en el puerto. Todos en media hora ya Una casa. sabían, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Puede ser un problema de esta rapidez de información. ¿En qué podemos Que caer? genera caos. Ya, por un lado puede generar caos, sí. Y por otro lado, que también es muy común ahora en la actualidad con el Internet, con las Noticias noticias. falsas. Las noticias Que no falsas. toda la información es verdadera. Po. No toda la información es verdadera, existen muchas noticias falsas, entonces hay que tener un poco de cuidado en esos aspectos de la globalización. Pero la globalización se caracteriza por eso, ¿ya? Por la rapidez de la información, porque todo está interconectado. Por eso se llama globalización, porque el mundo de transformarse en un gran planeta ahora se transforma en un pequeño planeta. No es que cambie el territorio, sino que la información va muy rápido, el transporte de cosas va muy rápido, ya. No sé, yo creo que más de alguno ha pedido cosas por internet que vienen de China, ¿o no? Por AliExpress, esas cosas. ¿Ya? Y les va a llegar algún día, espero. ¿Ya? Entonces, eso tiene mucho que ver con la globalización, ¿ya? Los desafíos de la globalización.
¿ya? Uno de los desafíos más grandes de la globalización es la brecha digital. A ver, aquí yo les puse una noticia. Brecha digital y cuarentena. 75% de los hogares con más ingresos cuenta con banda ancha y solo el 24% de los más pobres. ¿Cuál sería el problema de la brecha digital? ¿O quién me puede resumir o explicar la brecha digital en el mundo? ¿Cómo todos tienen, por ejemplo, están de alguna forma, le está llegando lo digital o no? Dylan, ¿Sí? Bastián, Kimberly, Francesca, Francisca. ¿Sí o no? ¿Acá qué dice? No, ¿Ah? acá dicen que no todos porque no ¿Dónde? todos tienen los recursos. Kimberly, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿qué cosa? Que creo que no le entendí la pregunta. Yo Ya. tampoco lo entendí. ¿Qué A ver. preguntó, profe? ¿Cómo podemos resumir esto de la brecha digital? ¿Se puede ver o no en la actualidad? ¿Existe el problema de que a todos nos llega la conexión o no? No, porque ¿No? hay personas que no la pueden pagar a veces. Claro, estamos en un mundo ya muy globalizado, pero sin O pueden embargo, tener una, pero no es tan rápida como la otra, algo así, ¿no? claro, o sea, estamos en un mundo globalizado donde ya prácticamente todo es digital, pero prácticamente no todos pueden acceder a este mundo, entonces no existe una integración total del mundo, ¿ya? Las personas que, por ejemplo, no tienen internet y ahora todos los trámites se hacen por internet, ¿qué va a ocurrir con ellos? Ahora que estamos en No van cuarentena a y poder hacer los trámites. no van a poder hacer los trámites. Entonces, es un problema de la globalización. No todo el mundo tiene acceso a la internet. Y esto ocurre en Chile, pero también ocurre en gran parte del mundo, por ejemplo en India, en África, ¿ya? Si acá es bastante problemático, imagínense en África, ¿ya? O en otros países que tienen menos ingresos, ¿ya? Imagínense ahora que estamos con esta cuarentena en casi todo el mundo, imagínense países que tienen menos ingresos, ¿cómo se solucionan esos problemas? ¿Ya? Por ejemplo, de tan fácil como sacar, hacer un trámite, ¿ya? O se les perdió el carnet. Entonces, uno de los problemas o desafíos que tiene la globalización es la brecha digital, ¿verdad? Que eso hasta el día de hoy lo estamos viendo claramente. Por otro lado, también encontramos la garantía de los derechos de las personas, ¿ya? Y acá tenemos que explicar un poquito también cómo ha ido cambiando la sociedad. ¿Ya? La sociedad cada vez ha ido cambiando más y con la globalización la información ha llegado a más lados, ¿ya? Y podemos estar más informados sobre temas que antes no teníamos conocimiento. O sea, acá también empiezan a jugar los nuevos derechos o el respeto a los derechos de las personas, ¿ya? Y por ejemplo, ¿qué vemos en esta foto? ¿O qué les llama la atención de esta foto? ¿Qué puede tener con la globalización? Ya, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios. ¿Alguien ha escuchado de eso? Los pueblos originarios también tienen que tener derechos, derecho a tener una identidad, ¿ya? Que muchas veces no son respetados por el propio Estado porque antes no eran algo visible, pero con la globalización son temas que antes no eran visibles, pero ahora sí, ¿ya? Como los propios derechos de los pueblos originarios sobre los derechos de las minorías sexuales, ¿ya? Son casos que antes no se habían visto, pero ahora con esto de la globalización sí se ven, ¿ya? También tiene que ver con lo que es el feminismo, que antes no se veía mucho esto, pero ahora con la globalización y toda esta interconectividad que tenemos, está más claro, ¿o no? ¿Alguien me puede discutir eso? ¿Sí? ¿O no? Sí, pues, profe, porque ahora la mayoría de la personal sabe sobre lo que le pasa a los pueblos originarios, la ¿Ya? desigualdad, cómo los tratan. Sí, por ejemplo, ¿han Igual que visto? las mujeres, también hay desigualdad, y eso no se veía, pero con la globalización ahora se ve a cada rato porque llevan noticias de eso, ¿o no? Sí, claro, la noticia, ustedes tienen internet, tienen Instagram, entonces la información va llegando súper rápido. Entonces uno ya, el Estado de alguna forma tiene que garantizar esos derechos que antes no los veía o no los tenía en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quizá antes nadie se preocupaba de cómo era la relación de las mujeres y los hombres,
¿ya? Y ahora que salen a la luz esos temas, el Estado los tiene que tratar. Entonces, tiene que garantizar esos derechos, ¿ya? O antes nadie se ponía a pensar sobre los derechos de los indígenas, porque no estaban o no había un conocimiento tan grande. Ahora con la globalización, los temas están más a la vista. Y finalmente, oh, no, perdón, también terminar con el terrorismo y el narcotráfico, ¿ya? A ver, el terrorismo y el narcotráfico se transformaron después de la Guerra Fría como el nuevo tema a tratar. Y esto principalmente después de lo que es el atentado a las Torres Gemelas. ¿Alguien ha visto del atentado a las Torres Gemelas? ¿Alguien lo ha escuchado? Ustedes no nacían, creo. Sí, profe, es terrible de Profe. brígido eso. ¿Ya qué fue el atentado a las Torres Gemelas? Supuestamente. Un bombardeo, O sea, no o sé sea, si un ataque a una fueron dos aviones que No, se pero tiraron, para botar el edificio. y fueron dos aviones que se tiraron en Fue un contra ataque terrorismo, eso. terroristas, supuestamente, contra las Torres Gemelas, que eran unas torres que estaban en Nueva York. ¿Ya? Supuestamente En el fueron 2001. ¿2001? Uy, Sí. pensé que Sí, había sido el 2002. estábamos No. muertos. No habían ni nacido ustedes. Ya. Ya, supuestamente las Torres Gemelas fueron un atentado terrorista, porque digo, supuestamente hay muchas teorías conspiradoras de que no fue un atentado necesariamente. Y se ha transformado en el nuevo problema de los estados, ¿ya? El terrorismo, principalmente el narcotráfico y terrorismo. Cuando hablamos de terrorismo es una forma de, cuando se quiere de alguna forma de guerra, pero se ataca directamente lo que es la población civil. ¿Y para cuál es el fin? Causar terror. En el caso del terrorismo, el de las Torres Gemelas, supuestamente fue Al Qaeda, que Al Qaeda era una organización terrorista de Afganistán, ¿ya? Y por eso Estados Unidos ataca a Afganistán y después va a atacar a Irak, ¿ya? Que tiene también que ver con el petróleo, pero ¿ya? Es súper importante eso, ¿ya? Entonces, ¿qué consecuencia esto también tiene que ver con la Guerra Fría? Porque el Al Qaeda, que era liderado por Osama Bin Laden, no sé si alguien ha escuchado de Osama Bin Laden, ¿ya? Que Osama Bin Digo, Laden, nunca escuchan, lo capturaron hace como 10 años y lo mataron, sí se ha escuchado de él. ¿ya? Osama Bin Laden Sí, yo también he escuchado de él, pero no recuerdo quién era. su cara era un barbón con una cosa en la cabeza. Como que se ponía una cuestión blanca en la cabeza. Sí, como eso es típico de los musulmanes. Y él era de una organización de Al Qaeda que quería de alguna forma hacer un Estado musulmán y luchar contra la influencia de Estados Unidos, supuestamente, ¿ya? No sé. Pero también tener en cuenta que Estados Unidos en la Guerra Fría había apoyado a Osama Bin Laden para sacar a los comunistas de ahí. Entonces es un problema grande. Y el narcotráfico también se transformó en uno de los grandes problemas de la globalización, ya que con todas estas tecnologías también facilitan lo que es el narcotráfico. Y con esto terminamos, sería la integración sociocultural de los migrantes, ¿ya? Y esto vamos a leer un caso, ¿ya? Principalmente tiene que ver con lo que son las migraciones. Las migraciones de las personas de distintos países a otro país. Por ejemplo, ¿cuál es el caso de los migrantes que tenemos en Chile? ¿Tenemos casos migrantes o no? ¿Sí o no? profe. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Dónde se ve más esto en Europa? ¿Ya? Principalmente con la llegada de africanos. ¿Ya? Así que ¿quién puede leer? No se ve, profe. ¿No se ve? Ya sé por qué no sé. A ver, ya sé por qué. ¿Y ahora se ve? Y ahora sí. Ya, Dylan, ¿puede leer por favor? Profe. Ya, lea. Hasta un punto, sí, pues. Ya, después ¿quién puede seguir? ¿Francesca? Hasta se busca. Ya, profe, yo sigo. Ya. Hasta Cebú. No, hasta vuelta y después sigue la Francesca. Ya, avance. Ya.
uno tiene en serio, otro no. O de ¿Cómo llega a tiro Europa un senegalés? ¿Cómo llega a Europa un senegalés? Un senegalés tiene 3 posibilidades para venir a Europa. El método más seguro es casarse con una europea. Pero ¿cómo conocer a una europea? Son unas pocas van a Senegal como turistas dispuestos a casarse. De modo que primero hay que estar en Europa para poder ir en su busca. El método más barato no es utilizar como medio de transporte una barca de pesca, sino el avión. Hay billetes de Dakar-París desde 300 euros. De todas formas, para ello se necesita un visado. Para engañar a los funcionarios senegales basta un visado falso. Pero luego, en París no sirve de nada y uno es enviado de vuelta. El método Creo que se cortó. ¿Francesca? Se lo fue en internet. Ya, Kimberly, a ver. A ver. ¿Yo? Sí, ¿Por qué yo? ¿Y dónde iba? acá. Me perdí. El método, ¿Hasta dónde? hasta acá. Ya, el método más peligroso y más caro es atravesar el Atlántico en un cayuco, es decir, conseguir que un traficante de seres humanos lo transporte a uno ilegalmente. Hasta 2006, la ruta principal de los inmigrantes africanos era llegar a España por un estrecho de Gibraltar. Gibraltar, cruzaban el Sahara hasta la costa marroquí. En muchas ocasiones hacían a pie buena parte del trayecto. ¡Listo! Ya, Arat. Arat, ¿estás? ¿O no? No estaba, profe, no Ya. estaba, se fue. Claudio. Sí, profe, sí, es Ya, que Arat. estoy Continúa. en el local y... Ya, ¿puede Ya. continuar acá? ¿A dónde estaba? Pero, Sí. ¿Hasta dónde? hasta acá, Canarias. Pero desde 2006 hay un control más riguroso y los marroquíes actúan con mano dura. Golpean a los emigrantes. Los meten en un bus y simplemente los abandonan al otro lado de la frontera, en medio del desierto. Por eso, las nuevas rutas de emigración evitan ahora Marruecos. La ruta horizontal pasa por Libia y cruza el Mediterráneo hacia Italia o Grecia. La ruta occidental sale de la costa de Mauritania o de Senegal para salir al Atlántico en dirección a las Islas Canarias. Ya. ¿Sigo? Ya, ¿O no? siga. Aprovechando. Sí, Un viaje así dura 4 o 5 días y cuesta unos 600 euros. El precio depende de los servicios que ofrezca la embarcación, casco de madera o de acero, rendimiento del motor, equipación de navegación a bordo y cosas similares. siga. Ya que está. Antes, los jóvenes senegaleses solo contaban con los relatos de sus amigos y conocidos. Hoy muchos informan por internet. En la red, además de sus viajes normales, se ofrecen travesías ilegales. Pero en internet, ¿sigo? Sí. Pero en internet también se puede uno informar acerca de las condiciones meteorológicas en el Atlántico. ¿En qué dirección sopla el viento? ¿Hay en los próximos días amenaza de tormentas o de Harmattan? El viento que arrastra tanto polvo de la arena del Sahara que no se ve nada. Pero también el otro lado se ha pertrechado. La Unión Europea ha creado Frontex, el Servicio de Fronteras Exteriores Común, con aviones de reconocimiento, helicópteros y patrulleras. Localizan los cayucos de emigrantes en las costas de África Occidental y les impiden llegar a aguas internacionales. Ya. Muchas gracias, Sara. ¿Cuál creen que es el problema de por qué un senegalés tiene que ir a Europa? Lo primero. ¿Por qué creen que un senegalés tiene que ir a Europa? Para hacer una nueva vida. Ya, lo más probable es que es para hacer una nueva vida, porque principalmente, como vemos, Senegal es un país que debe ser bastante pobre en ese sentido, entonces tiene que hacer un camino para llegar ilegalmente a Europa. ¿Ya? Si se dieron cuenta, ¿cómo es el único medio para llegar a Europa? ¿Qué tienen? Ilegalmente. El primero era casarse con una europea. ¿Ya? Pero ¿cuál era el problema? ¿Qué europea va a llegar a Senegal a buscar matrimonio? ¿Ya? ¿Cuál sería el otro? Irse en avión.
pero no le iba a servir ir en avión porque después lo iban a tomar preso, porque a los franceses no le llegaban. Entonces, ¿cuál era el único método que pueden hacer? Por el Ilegal. mar. Por el mar. Por el mar, ¿ya? ¡Mar! Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí vemos que uno de los problemas que hay es que prácticamente muchos mueren en el mar y tienen que ir en estas barcas y llegar ilegalmente, ¿ya? Y los países todavía no han sido capaces de regularizar esto, ¿ya? Es un gran problema que tiene en la actualidad. Es un gran problema de la migración, ¿ya? Y ustedes pueden ver en las noticias, cada cierto tiempo va a salir un barco que llegó de Senegal para habitar Europa. Entonces ahí tienen, ¿cuál es el problema? ¿Qué hacer con esas personas que llegan? ¿Cómo lo van a integrar? ¿Ya? Porque muchas veces no saben el idioma o no están acostumbrados a la misma cultura, entonces tienen que de alguna forma integrarlos. No los pueden mandar de vuelta a su país así como si nada en un barco, porque lo más probable es que mueran, así como van. Entonces ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, ahora lo que van a tener que hacer es... No, está mal. Esta guía. A ver. ¿La va a subir a web class? Sí, creo que la subí ya. ¿Pueden ver? A ver. O la dejé subiendo. Sí, ya está en el sistema. ¿Cómo se llama? Allá. Globalización. Ok. ¿Ya? ¿Se la tengo que mandar a su correo? Sí. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer esta guía? ¿Y Principalmente, hasta cuándo? que tienen hasta la próxima semana, que va a ser ya la primera nota va a ser ya del segundo semestre. ¿Ya? O sea, pueden hasta el miércoles próximo. ¿Ya? Oiga, profe, una consulta. Había ¿Sí? una cuestión que era de la clase pasada, que había que nombrar los grupos del MIT y esa cuestión. ¿Se le enviaba a ver para el cuaderno nomás? Pero eso fue de la clase antepasada. ¿Pero se le enviaba a usted o no? Sí, la de los dictadores. Ay, puta. Se la van a enviar igual, sí. Ya envíala. Ya miren, lo que tienen que leer este texto, ya, de cómo podemos reconocer la globalización y después buscar esto, lo que les va a pedir. Ya, ya hay la polera, la camisa, las zapatillas, de dónde está todo. ¿Ya? Y después ver esto mismo. ¿Dónde está la descripción de cómo, qué es? Y ahí eso lo pueden ver en la etiqueta. ¿Ya? La marca y de dónde está hecho. Entonces esto se lo pueden ver en la etiqueta. ¿Ya? Y esto es lo que tienen que hacer ahora. O sea, para el próximo miércoles. Traten de que llegue el miércoles, no que llegue el miércoles en la noche. O sea, vamos a dar plazo hasta el martes a las 23:59. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda sobre lo de hoy día? No. ¿No? ¿Ya? No, profe, Entonces, todo claro. Profe, todo claro. Ya, porque la próxima ya semana vamos a empezar como nuevo semestre, vamos a empezar con la nueva unidad que sería Historia de Chile. Ya nos quedaba esto de la globalización últimamente. Ya, entonces, se va a ser de lo que es del siglo XX chileno. Ya está lo mismo que estamos viendo ahora, pero en Historia de Chile. ¿Ya? Ya.